Hablamos de salud, porque hoy es el Día Mundial del Cerebro. Vamos a hablar de funciones cerebrales, de las principales enfermedades y de los hábitos también que tenemos que empezar a tomar para cuidarlo, ¿no? Estamos en contacto con el médico neurólogo Alejandro Anderson, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Aquí en piso Darío, Walter, Jessica, los saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Doctor, por favor, es un placer para hablar acerca de, bueno, del Día Mundial del Cerebro, pero en sí por ahí no prestamos quizás la atención que deberíamos o es un parecer por ahí en el cerebro. Bueno, por supuesto que la neurología abarca muchísimo del total de las enfermedades que padecen las personas por distintas especialidades. Y por eso es que el 22 de julio, un día como hoy, impulsó la Federación Mundial de Neurología celebrar el Día Mundial del Cerebro, con el objetivo de concientizar a la población sobre las enfermedades neurológicas, que suman más de 600. Cuando uno piensa en cerebro, médula espinal, nervio, todo lo que es la neurología, realmente ese es el número de enfermedades y esto se celebra desde el año 2014. El cerebro en particular, que allí estoy viendo una linda imagen que está rotando, piensen que tiene 86 mil millones de neuronas y 350 trillones de conexiones neuronales. Representa solamente en una persona de 70 kilos el 2% del peso corporal, pero recibe el 15% de toda la circulación sanguínea y se consume el 25%, la cuarta parte de todo el oxígeno que respiramos. O sea, es una maquinaria metabólicamente muy activa. Es una máquina maravillosa, pero es costosa de mantener porque consume mucho y hay que cuidarla porque, en particular, al tener una irrigación tan rica, cualquier arteria, vaso sanguíneo que se tapa, genera problemas, los famosos accidentes cerebrovasculares, que son un grupo de todas las enfermedades de las cuales podemos conversar, porque hay enfermedades vasculares, como los ACV, pero hay enfermedades degenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, de motoneurona, como la ELA o esclerosis lateral amiotrófica, oncológicas, traumáticas. Hay dolores, porque están las cefaleas y migrañas, están las neuralgias como la del trigémino, están las enfermedades del sistema nervioso periférico de nervio y de músculo, pero este año en particular, la Federación Mundial nos pidió poner el acento en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune donde nuestro propio organismo fabrica anticuerpos y linfocitos contra nosotros mismos, contra la mielina del sistema nervioso central, contra la sustancia blanca, y genera esta enfermedad que es la esclerosis múltiple, que afortunadamente tiene tratamientos muy útiles, muy interesantes, y recientemente, para algunas formas de esclerosis múltiple que todavía quedaban huérfanas, apareció el medicamento adecuado para las formas primarias progresivas y secundarias progresivas. Doctor, como usted decía, son millones las aristas que podríamos tratar, ¿no? Pero queríamos, como usted decía, focalizarnos en la esclerosis, que es fundamental también. ¿Cuáles son los cuidados, esos hábitos que podemos llegar a tener? Y si lo sentimental también pasa por el cerebro o es otra cuestión distinta. El ánimo, por ejemplo, los sentimientos, las emociones. Siempre lo más importante para estar sano y para tener dentro de un organismo sano un cerebro sano es un buen estilo de vida. Hay que dormir adecuadamente, hay que tener buena arquitectura de sueño, hay que tener un bajo nivel de estrés, hay que tener actividad física, aeróbica y tipo gimnasia, hay que tener actividad intelectual, todos los días hay que aprender algo nuevo, hay que tener actividad social, hay que tener también actividad manual y hay que cuidarse de los factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes. Hay que hacerse un control con el clínico de confianza periódicamente
para evitar tener estos factores de riesgo que a veces de manera silenciosa te socavan la salud. Y por el otro lado, tener una vida lo más sana posible. Y me olvidé de mencionar lo importante que es una nutrición adecuada y de calidad. Todo esto contribuye a que la chance de enfermarnos, obviamente que siempre existe, pero sea lo más baja posible y que tengamos la mejor performance para vivir una buena cantidad de años y con buena calidad, que eso es lo más importante. Alejandro, ¿cómo le va? Walter lo saluda, gracias por su tiempo, por sus explicaciones también. Y bueno, uno tiene varias preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de resumirla. La primera es, ¿cuál es la alimentación adecuada para la nutrición y sobre todo también para hacer bien a esta máquina impresionante? Y sobre todo también consultarle, siempre se decía que cuando, para evitar el envejecimiento del cerebro, uno tenía que hacer distintos juegos, ya sea crucigramas, juego de preguntas y respuestas, cosa de estar siempre activo. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia con el uso de los celulares, de las computadoras? ¿Se ha tenido que adaptar o abre un nuevo paradigma a todo esto desde que comenzó el 2020? Porque hay personas que han estado encerradas durante todo el tiempo. Hablamos de personas que viven en un departamento y con la suerte de tener una ventana hacia el aire libre, ¿no? Bueno, el confinamiento, en particular la cuarentena tan prolongada, ha provocado evidentemente mucho daño. Y esto cada persona, cada grupo lo ha sufrido de manera diferente. El daño en el aprendizaje y el daño en la maduración de los niños, particularmente de los más chicos, hablamos de la primaria y jardín de infantes, es enorme, porque el aprendizaje, después de prácticamente 2 años de ausencia de escuela presencial, que es la que realmente juega el papel importante, perjudicó no solo el aprendizaje, sino la interacción con los pares, la interacción con las maestras, todo lo que tiene que ver con la madurez. Esto hay que revertirlo urgentemente. Las personas mayores, yo tengo pacientes que vienen al consultorio y la frase que te dicen es: doctor, a mí la pandemia y la cuarentena me mató. Yo antes caminaba todos los días, 1 hora, y hacía gimnasia, o iba al centro de jubilados. Bueno, la ausencia de esas cosas también generó muchísimo daño a la población mayor. Y los adultos jóvenes, muchas veces padres, claro, lo han sufrido de otra manera, porque al tener a sus hijos en la casa y tratando de que sigan los programas escolares, al menos por Zoom, su capacidad de trabajar se ha visto muy complicada, y también la convivencia familiar, porque no es fácil estar dentro de 4 paredes. Así que evidentemente allí tenemos mucho para conversar. Vos también me preguntaste por la dieta sana. Hay mucho para hablar de esto, pero simplemente les quiero comentar que un modelo muy importante, neuroprotector, y que disminuye mucho la tendencia a enfermedades degenerativas como la demencia, el deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer o por multiinfartos, es la dieta mediterránea. Piensen ustedes un modelo de dieta donde predominan los vegetales, hay aceites de calidad, tenemos acceso a muchas frutas y verduras, todo lo que tiene colores, tiene flavonoides, terpenos, tiene antioxidantes que son sumamente útiles para nuestro organismo. Las plantas son una verdadera fábrica química natural de un montón de productos importantísimos. Obvio que están allí las vitaminas, oligoelementos, minerales, etc. Tenemos que aportar también proteínas de calidad. Conviene no abusar de las carnes rojas. La verdad que el pescado es un muy buen alimento siempre y cuando tengamos los recaudos de no consumir las variedades que se sabe que lamentablemente se están intoxicando en el océano con metales pesados por la contaminación del planeta. Pero una dieta a predominio vegetariano, no vegetariana necesariamente, a predominio vegetariano, donde tenemos pescados, algunas carnes blancas, tenemos, sí, se puede comer algo de carnes rojas, pero no abusar, es la dieta que va como modelo para esto, no es la única.
pero tenemos que tener proteínas de calidad, tenemos que tener hidratos de carbono de absorción lenta, no abusar de los azúcares ni de los dulces, tenemos que tener buena cantidad de vegetales, minerales y oligoelementos. Y el estilo de vida es sumamente importante. Descansar bajo estrés, todo eso juega mucho. Y al cerebro hay que entrenarlo. Todos los días hay que aprender algo nuevo. Y la vida social también es fundamental para nosotros como especie, porque estamos así armados. Requerimos de la interacción con el otro para estar sanos y tener buen equilibrio emocional. Doctor, buen día. Darío Rodríguez, mi nombre. Escuchándolo se Hola me ocurren Darío, ¿qué tal? tantas Buen día. preguntas, porque de chico nos decían qué era lo que era nos hablaban de la materia gris, ¿no? Nos hablaban de la mente, nos hablaban del cerebro, y no es todo lo mismo. Los estadios de ánimo, digamos, y que sobre todo en estos tiempos tiene que ver muchísimo la mente para estar fuerte con esta maldita pandemia que estamos pasando. Ahora, otras cosas que el cerebro se tiene que tener oxígeno de los lados del cerebro. ¿Cuántas preguntas nos hacían ya o nos enseñaban? Nosotros tratábamos de acaparar esos conocimientos en la escuela y son todas preguntas que en definitiva uno se lo hace todo a lo largo de la vida para no enfermarse, porque justamente cuando van pasando los años es cuando le decimos a los mayores tenemos que ejercitarlos, ¿no? Ayudarlos. Sí, por supuesto. Recién mencionaste algo de la funcionalidad del cerebro. Sí. Un dato curioso, porque el cerebro tiene un montón de particularidades, es que el lado izquierdo Sí. está asociado con el análisis, la lógica, la matemática, el lenguaje, la secuencia, cuando vos decís, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o los meses del año, o el abecedario, la secuencia está en el lado izquierdo. Mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con el arte y con la imaginación, lo tenés a predominio derecho, la corporalidad, la espacialidad. Bien. Doctor, dos cositas también. Cuando decimos tenemos dolor de cabeza, por ejemplo, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué es lo que está modificándose? Porque es lo que parecería que nos duele, es el cerebro también. Y la cuestión de la memoria. Si la falta de la memoria, yo soy una de esas, me dice algo ahora, en 10 minutos me olvidé, ¿también tiene que ver con eso o solamente tiene que ver con la distracción? Dolores de cabeza tenés muchísimas causas, pero básicamente las podés dividir en dos. Te duele la cabeza porque tenés contracturas musculares, esa es la cefalea tensional, que tiene que ver a veces con vicios de refracción que hacen que estés incómodo y acomodes permanentemente la vista, o contractures la nuca, o tengas algún tipo de problema de ese tipo que te mantiene la tensión muscular, los músculos se llenan de ácido láctico y te duelen. Luego de la cefalea tensional, siempre tenemos que pensar en los dolores de cabeza tipo migraña, donde te duele la cabeza porque se te dilatan las arterias. La jaqueca o migraña es 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre y tiene un origen genético y un montón de desencadenantes. Eso es todo un mundo, hay un montón de pacientes que consultan por esto. Y la memoria, bueno, la memoria es, claro, después de prestar atención, que es la puerta de entrada a la memoria, uno tiene que archivar las experiencias en la cabeza, digamos, en el cerebro, en la sustancia gris. Y hay diferentes cosas que uno memoriza. Vos podés memorizar lo que estudiaste en un libro, que es una memoria así enciclopédica bibliográfica. Vos podés memorizar lo que viviste, de tus experiencias, que eso es memoria episódica, lo que hiciste ahora o lo que hiciste hace 40 años, pero es episódica. Y lo que aprendiste, si por ejemplo, lo que aprendiste con el cuerpo, si te están enseñando a jugar al tenis, al golf, a nadar o a patinar. Esa es una memoria que se llama procedural. A eso quería apuntar, porque también es cierto que por ahí dice algún episodio, me olvidé esto, por ahí gente joven, y no sé si no es que hay que preocuparse, en todo caso habrá que consultar si es permanente esto, porque también a veces el desinterés de algo hace que se olvide de eso y no necesariamente tiene que tener algún problema, ¿no? Siempre cuando alguien te consulta por un problema de aprendizaje o un problema de la memoria que le llamó la atención al paciente o le llamó la atención a la familia, y es la familia la que te trae el paciente, tenés que estudiarlo. Fundamental hacer una buena evaluación neurocognitiva, que es una batería de test,
donde vos explorás la memoria de corto plazo, a largo plazo, visual, verbal, auditiva, capacidad de organizarte, inteligencia ejecutiva. Vos vas a tener un informe que va a ser una especie de radiografía de cómo funciona tu computadora, y entonces vas a poder ver si ese paciente tiene algún tipo de deterioro cognitivo, y según la edad te vas a orientar a una enfermedad de Alzheimer o no. También, bueno, hablamos en otras edades, problemas de aprendizaje, y también, por supuesto, a veces hay indicadores que tienen que ver con depresión, con cuestiones anímicas, que no necesariamente tienen que ver con deterioros cognitivos. Doctor Anderson, ha sido más que claro y específico también. Las consultas seguramente tienen muchísimos y han quedado muchas consultas del otro lado, pero la gente los puede seguir también en las redes, en Instagram como Doctor Anderson, que eso es fundamental, me parece también para ir viendo cómo se desarrolla. Le agradecemos muchísimo. Bueno, les agradezco mucho y les quiero contar, ya que esta es una radio entrerriana, que yo soy entrerriano. Yo nací en la ciudad de Gualeguaychú, si bien después crecí en Buenos Aires, de la que tengo todos los recuerdos de mi infancia. La verdad que Entre Ríos es una provincia maravillosa. Bueno, muy bien. Otro gusto más que nos damos porque hemos hablado últimamente Esta semana con muchos algunos entrerrianos profesionales y dice que son oriundos de Entre Ríos. Bueno, qué alegría entonces, ¿eh? Bueno, orgullosamente entrerriano, pluma y andú bien federal, ¿no? Exactamente. Cuando ande lo esperamos, obviamente, en esta costa. Muchísimas gracias, doctor. Suerte, gracias.